Vivimos en la era del espectáculo, una época en la que las ideas, las emociones y hasta las creencias se subastan en el mercado invisible de la atención. No son los billetes los que más circulan en esta nueva economía, sino los segundos que logramos capturar de los ojos y los oídos de los demás. Todo se ha convertido en un escaparate, nuestras fotos, nuestras opiniones, nuestros triunfos y hasta nuestras desgracias. El valor de algo ya no se mide por su profundidad, sino por su capacidad de ser visto. Este es el nuevo templo en el que millones de personas ofrecen su autenticidad a cambio de validación. El mercado de la opinión no solo es un lugar donde se venden productos, es un campo donde se compra influencia, y donde cada me gusta es una pequeña moneda simbólica que nos hace sentir que existimos un poco más. Pero ¿en qué momento confundimos tener voz con tener valor? ¿Cuándo fue que la necesidad de ser escuchados se volvió una adicción a la aprobación? La verdad es que la atención, como cualquier recurso escaso, se ha vuelto la materia prima más codiciada del siglo XXI. Las empresas, los líderes, los influencers y hasta los gobiernos compiten por ella. La atención se ha convertido en el nuevo oro, y quienes la saben dirigir, moldear y monetizar son los nuevos poderosos. Sin embargo, detrás de ese brillo hay una paradoja silenciosa. Cuanto más luchamos por ser vistos, más nos alejamos de vernos realmente a nosotros mismos. El mercado de la opinión no se limita a las redes sociales. Está en los cafés, donde las conversaciones giran en torno a tendencias, en los medios que dictan qué pensar y en los círculos donde el valor de una idea depende de cuántos la aplauden. Es un ecosistema donde el silencio se castiga y la exposición se recompensa, donde el miedo a ser irrelevante pesa más que el deseo de ser auténtico. Este capítulo nace para abrir los ojos a esa realidad, para desnudar la estructura invisible que nos empuja a vender partes de nuestra esencia a cambio de unos segundos de atención. Porque hay una diferencia abismal entre comunicar y venderse. Comunicar es compartir verdad, aportar valor, crear puentes de entendimiento. Venderse, en cambio, es dejar que el ego tome el control y convertir cada palabra en una estrategia de autopromoción. En este mercado, muchos comienzan queriendo inspirar y terminan esclavos del algoritmo. Empiezan buscando libertad y terminan atrapados en la constante necesidad de gustar. La audiencia se vuelve juez y el creador, prisionero. El reto de esta era no es tener una voz fuerte, sino una voz firme. No es gritar más alto, sino hablar con propósito. No es acumular seguidores, sino cultivar influencia real, esa que no depende del número de vistas, sino del impacto genuino en las vidas de otros. Cuando una mente despierta, cuando un corazón se mueve, cuando una acción positiva se multiplica, ahí está la verdadera influencia. El resto es ruido. Ruido vestido de glamour, de likes, de discursos vacíos que se repiten hasta perder el alma. Por eso, en este capítulo, cruzaremos juntos los pasillos del mercado de la opinión, ese lugar donde todo se vende y donde pocos logran salir con su esencia intacta. Aprenderemos a mirar más allá del brillo superficial, a identificar las trampas del reconocimiento instantáneo y a reconstruir una nueva forma de influencia basada en autenticidad, propósito y coherencia, porque el verdadero éxito no está en ser visto por muchos, sino en ser recordado por transformar a algunos. El mercado de la opinión es un espejo que refleja la confusión moderna entre fama y valor. Nos hace creer que cuanto más visibles somos, más importantes nos volvemos. Pero la visibilidad sin propósito es como una antorcha en manos de un ciego, ilumina sin dirección y termina consumiendo a quien la sostiene. El desafío de hoy no es ganar atención, sino sostener integridad en medio del ruido. Este es el nuevo acto de rebeldía, brillar sin vender el alma. El mercado de la opinión no se construyó de la noche a la mañana. Nació de una necesidad humana tan antigua como la historia misma. Ser vistos, ser escuchados, ser reconocidos. Desde las plazas griegas hasta los foros romanos. Desde las imprentas que difundieron ideas hasta los primeros periódicos que moldearon percepciones. Siempre hemos vivido en un intercambio simbólico de atención. Lo que cambió no fue la naturaleza del juego,
sino la velocidad y la escala con la que se juega hoy. En la era digital, el mundo entero se convirtió en una gigantesca plaza pública, un escenario donde todos podemos hablar, pero pocos escuchan cada clic, cada comentario, cada reacción. Es una pequeña transacción emocional, una validación instantánea que alimenta el ego pero debilita la profundidad. Las redes sociales no solo nos conectaron, también nos enseñaron a competir por algo intangible: la mirada del otro. Y esa competencia silenciosa ha transformado el modo en que pensamos, trabajamos y hasta soñamos. Ya no basta con hacer algo bueno, hay que hacerlo visible. Ya no basta con tener talento, hay que demostrarlo constantemente. Ya no basta con tener propósito, hay que convertirlo en contenido. Y así, poco a poco, nos transformamos en mercancías dentro de un sistema que monetiza nuestra atención. Cada segundo que pasamos mirando una pantalla se convierte en ingreso para alguien más. Cada publicación que consumimos alimenta un algoritmo diseñado para mantenernos ahí, inmóviles, desplazando el dedo mientras la vida real pasa de largo. Lo más inquietante de todo es que creemos estar eligiendo cuando en realidad somos elegidos. Elegidos por sistemas que estudian nuestros hábitos, emociones y deseos para vendernos aquello que ni sabíamos que queríamos. Somos los productos y también los compradores. Pagamos con tiempo, y el tiempo, a diferencia del dinero, no se recupera. Pero este mercado no solo vende cosas, también vende percepciones. Vende la ilusión de éxito, de belleza, de felicidad. Crea estándares imposibles y luego ofrece fórmulas para alcanzarlos. Te dice que puedes ser libre mientras te empuja a seguir la corriente. Te promete autenticidad mientras premia la imitación. Te habla de conexión mientras alimenta la comparación. Todo lo que ves está cuidadosamente diseñado para captar tu atención y mantenerte dentro del ciclo de consumo emocional. Porque en este juego no gana el más sabio ni el más creativo, sino el que más retiene miradas. Sin embargo, detrás de esa maquinaria hay algo que pocos comprenden: el poder de la influencia no está en los números, sino en la narrativa. Cada marca, cada figura pública, cada creador de contenido es, en esencia, un narrador. Algunos cuentan historias que transforman, otros solo fabrican espejismos que entretienen. La diferencia está en la intención. Cuando comunicas desde el ego, tu mensaje caduca con la emoción del momento. Pero cuando comunicas desde la verdad, tu voz trasciende al tiempo. Las palabras se vuelven semillas que germinan en las mentes de quienes las escuchan. Este es el punto en el que muchos confunden popularidad con propósito. Buscan audiencia, no impacto. Persiguen aplausos, no transformación. Y lo hacen porque el sistema los premia por eso. Pero toda fama vacía es efímera, toda mentira brillante se apaga. Solo la coherencia resiste el paso del tiempo. Solo lo que nace del propósito sobrevive al ruido del mercado. El verdadero reto no está en ganar atención, sino en merecerla. No en atraer miradas, sino en despertar conciencia. El mercado te ofrece un escenario, pero tú decides si usas ese espacio para alimentar el ego o para sembrar sentido. Cada palabra que pronuncias, cada mensaje que compartes, cada acción que realizas en público o en privado, forma parte de la huella que dejas. Y esa huella, al final, será lo único que realmente importe. Hay quienes temen a este nuevo mundo digital. Lo ven como un monstruo que devora la autenticidad. Pero la verdad es que no es el sistema el enemigo, sino la inconsciencia con la que participamos en él. No son las redes las que nos vacían, sino el uso superficial que hacemos de ellas. Cada plataforma es una herramienta, y toda herramienta puede construir o destruir dependiendo de la mano que la sostenga. El cambio no empieza apagando las pantallas, sino encendiendo la mente. Necesitamos una nueva generación de comunicadores, líderes, artistas y profesionales que comprendan que la atención es un privilegio, no un derecho. Que cada segundo que alguien dedica a escucharte debe ser honrado con verdad y valor. Que la influencia no se mide en métricas, sino en conciencia colectiva. El mundo no necesita más voces fuertes, necesita voces sabias. No necesita más espectáculo, necesita más propósito.
Porque cuando el ruido es constante, el silencio se convierte en poder. Cuando todos buscan brillar, la humildad se vuelve revolucionaria. Y cuando la falsedad domina el discurso, la autenticidad se vuelve un acto de coraje. El verdadero desafío no es conquistar el mercado de la opinión, sino transformarlo desde adentro. En este punto debemos detenernos y mirar con profundidad lo que verdaderamente está en juego. No se trata solo de redes sociales o de marketing. Se trata del alma detrás de cada mensaje, del espíritu con el que se emite una idea. Vivimos en una época donde cualquiera puede convertirse en voz pública, pero pocos se detienen a pensar qué responsabilidad implica eso. Cada palabra que lanzamos tiene un peso, cada imagen que compartimos moldea una percepción, cada silencio comunica. Y sin darnos cuenta, nos hemos vuelto arquitectos de una realidad colectiva, donde el valor se define por la atención que logramos acumular, no por la verdad que logramos transmitir. El mercado de la opinión ha convertido la influencia en una mercancía más. Hoy se compran seguidores, se alquilan reputaciones, se construyen narrativas a medida del algoritmo. Los expertos en persuasión saben que las emociones venden más que los argumentos, que la indignación genera más clics que la sabiduría, que el conflicto atrae más ojos que la coherencia. Y así, lentamente, el conocimiento fue desplazado por la polémica, la reflexión por el espectáculo, la profundidad por la inmediatez. No porque la gente no busque sentido, sino porque el sistema recompensa el ruido sobre el valor. Pero lo que pocos recuerdan es que ningún mercado sobrevive sin demanda. Somos nosotros, los espectadores, quienes lo alimentamos. Cada vez que compartimos sin pensar, que comentamos sin verificar, que premiamos lo superficial, reforzamos las reglas del juego. Le decimos al sistema, esto es lo que queremos ver. Y el sistema responde dándonos más de lo mismo. Así, sin proponérnoslo, nos convertimos en cómplices de nuestra propia distracción, la atención. Ese bien intangible que todos persiguen es la nueva moneda de poder. Quien la controla, controla el relato. Y quien controla el relato, controla la realidad. Por eso, los grandes imperios del siglo XXI ya no se levantan sobre territorios, sino sobre narrativas. Las empresas más poderosas no son las que fabrican productos, sino las que dominan percepciones. El petróleo de hoy no es el recurso físico, es el tiempo mental que logran capturar de las masas. Y mientras discutimos sobre trivialidades, el verdadero poder se consolida en silencio. Por eso entender el mercado de la opinión no es un capricho intelectual. Es una necesidad espiritual y estratégica, porque si no sabes cómo se manipula la atención, terminarás siendo manipulado. Si no entiendes cómo se fabrica una tendencia, terminarás siguiendo una. Si no aprendes a distinguir entre influencia y manipulación, te convertirás en parte del rebaño digital que confunde exposición con éxito. Pero no todo está perdido. Hay una salida, y comienza cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a buscar impacto. Cuando entendemos que no necesitamos la validación del algoritmo para tener valor. Cuando nos atrevemos a hablar con propósito, aunque no sea popular. Cuando dejamos de temer al juicio y empezamos a honrar la verdad. La autenticidad no se mide en números, se mide en la paz que deja en el alma. Recuperar el poder de la autenticidad es rebelarse contra el ruido. Es volver a mirar hacia adentro antes de hablar hacia afuera. Es recordar que la influencia verdadera no se impone, se inspira. No se grita, se encarna. Porque la coherencia tiene una fuerza magnética que ningún algoritmo puede igualar. Puede tardar más, puede crecer más lento, pero cuando florece, lo hace con raíces profundas. El gran desafío es mantener el equilibrio. Porque tampoco se trata de rechazar el sistema o vivir fuera de él, sino de usarlo con conciencia. Las plataformas digitales son herramientas poderosas y en las manos correctas pueden ser templos de sabiduría, espacios de transformación, motores de cambio. Pero para lograrlo debemos purificar la intención con la que comunicamos. No hablar para ser vistos, sino para aportar. No publicar para ser celebrados, sino para ser útiles. No competir por atención, sino cooperar por expansión.
Imagina lo que sucedería si cada persona con voz pública decidiera usar su espacio para despertar en lugar de distraer, para inspirar en lugar de impresionar, para sanar en lugar de dividir. El impacto sería incalculable, porque la verdadera revolución no comienza con 1.000.000 de seguidores, comienza con una idea alineada con la verdad, una idea capaz de romper el ciclo del ruido y recordar a los demás que aún hay belleza en la honestidad, poder en la serenidad y grandeza en la coherencia. El ego siempre buscará reconocimiento, pero el propósito busca trascendencia. Uno quiere fama, el otro quiere sentido. Uno se alimenta del momento, el otro del legado. En el mercado de la opinión, cada día somos puestos a prueba para elegir entre ambos. Y esa elección no se hace una vez, se hace todos los días, en cada palabra, en cada acción, en cada silencio. El precio de la autenticidad es la soledad temporal, pero la recompensa es la libertad permanente. Cuando dejas de buscar aprobación, descubres algo más poderoso que la fama, la influencia genuina, esa que no necesita micrófonos ni reflectores porque se transmite con la sola presencia. Esa que no se mide en métricas, sino en miradas que cambian, en mentes que despiertan, en vidas que se transforman. Esa que no se apaga cuando el algoritmo cambia, porque nace de un fuego interior que no depende del aplauso. Y es ahí donde comprendemos que brillar sin vender el alma no solo es posible, sino necesario. Porque el mundo necesita luz verdadera, no reflejos falsos. Necesita personas que usen su voz con intención, su talento con propósito y su influencia con responsabilidad. El mercado seguirá existiendo, pero tú decides qué tipo de energía aportarás a él. Puede ser parte del ruido o ser parte del despertar. Hay un momento en el camino de todo ser humano en el que el ruido externo se vuelve tan ensordecedor que uno siente la necesidad de apagarlo todo, cerrar las pantallas, desconectarse del flujo incesante de voces que opinan, juzgan, compiten y comparan. Y en ese silencio surge una pregunta que corta más hondo que cualquier crítica: ¿quién soy cuando nadie me mira? Esa pregunta es la llave que abre la puerta de la libertad interior, porque solo cuando dejamos de vivir para la mirada ajena, comenzamos realmente a vivir. Durante años hemos confundido visibilidad con valor. Nos hemos acostumbrado a medir la relevancia por la atención que recibimos y hemos olvidado que la verdadera grandeza no necesita testigos. Hay artistas anónimos, sabios silenciosos, líderes invisibles que transforman el mundo sin necesidad de ser vistos. Ellos no habitan el mercado de la opinión, porque su propósito no es vender una imagen, sino construir una esencia. En un tiempo donde todos buscan seguidores, ellos buscan sentido. La paradoja de esta era es que, mientras más conectados estamos, más fragmentada se vuelve nuestra atención. Las redes prometieron unirnos, pero muchas veces nos separan de nosotros mismos. Nos ofrecen la ilusión de comunidad, pero nos roban la intimidad. Nos invitan a compartir lo que sentimos, pero nos obligan a filtrar lo que mostramos. Y así, lentamente, perdemos autenticidad en nombre de aceptación. Sacrificamos profundidad a cambio de aprobación. Entregamos propósito a cambio de popularidad. El mercado de la opinión ha logrado algo que ni los imperios antiguos ni las religiones más poderosas pudieron lograr: colonizar la mente humana. Hoy las guerras se libran en el terreno de la percepción, y las armas ya no son las espadas ni las balas, sino las emociones manipuladas, los discursos calculados, las tendencias diseñadas. Pero toda colonización tiene una grieta, y esa grieta es la conciencia. Porque cuando un ser humano se vuelve consciente de cómo opera la manipulación, recupera el control. Cuando entiende que su atención es su activo más valioso, deja de regalarla. Cuando comprende que su voz tiene poder, deja de usarla en vano. El desafío está en encontrar equilibrio dentro del caos. No se trata de huir del mundo digital ni de despreciar las redes, sino de recordar que somos nosotros quienes decidimos cómo las usamos. Puedes usarlas como un espejo del ego o como una ventana del alma. Puedes convertirlas en un escaparate vacío o en un canal de sabiduría. Todo depende de tu intención. Lo importante es no olvidar que el valor real no se mide por la cantidad de ojos que te miran, sino por la profundidad con la que tocas los corazones de quienes te escuchan. Cuando aprendes a ver la atención como una energía sagrada, todo cambia. Dejas de perseguirla y comienzas a merecerla.
Dejas de rogar por ser escuchado y comienzas a ofrecer silencio con propósito. Porque la verdadera influencia no se impone, se irradia. Es el resultado natural de una vida coherente, de un mensaje honesto, de una vibración alta que no necesita gritar para ser notada. La gente puede olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Cada publicación, cada palabra, cada interacción puede ser un acto de contribución o una transacción vacía. Tú decides si lo que compartes alimenta el alma o solo engorda el ego. Puedes usar tu voz para vender ilusiones o para encender consciencias. Puedes ser parte de la corriente que arrastra o de la ola que despierta. Pero no puedes hacer ambas cosas. La autenticidad no es una estrategia, es una forma de vida. Y quizás ese sea el mayor aprendizaje que el mercado de la opinión puede ofrecerte. Recordarte que tu valor no se negocia, se reconoce. Que no necesitas adornarte para ser digno, ni disfrazarte para ser visible. Que tu historia, contada con verdad, tiene más poder que cualquier campaña publicitaria. Que la integridad, aunque parezca anticuada, sigue siendo la moneda más valiosa en un mundo saturado de apariencias. La influencia genuina no nace del deseo de ser admirado, sino del compromiso de ser útil. El propósito no busca aplausos, busca impacto. Y el alma no quiere seguidores, quiere conexión. Cuando entiendes eso, el mercado deja de intimidarte y empieza a servirte. Dejas de ser esclavo del algoritmo y te conviertes en arquitecto de tu mensaje. Dejas de reaccionar al ruido y comienzas a dirigir tu propia sinfonía. No olvides esto, cada vez que eliges la verdad sobre la aprobación, fortaleces tu poder. Cada vez que priorizas el propósito sobre el ego, tu influencia se purifica. Cada vez que comunicas desde el amor y no desde la carencia, expandes conciencia. Y poco a poco, sin necesidad de gritar, te conviertes en una voz que eleva en lugar de distraer. Una voz que inspira en lugar de competir. Una voz que deja huella más allá de la pantalla. El futuro pertenecerá a los que sepan comunicar con alma, no a los que sepan gritar más fuerte, a los que entiendan que la atención es un regalo, no una obligación, a los que recuerden que no hay mayor éxito que ser coherente con lo que uno enseña, porque en un mundo donde todo se vende, la autenticidad será el último lujo, y tú puedes ser quien lo represente. Así que, cuando te sientes frente a una cámara, un micrófono o una hoja en blanco, pregúntate, ¿estoy comunicando desde el ego o desde el alma? ¿Desde la necesidad o desde la abundancia? ¿Desde el miedo o desde el propósito? La respuesta a esas preguntas definirá no solo tu impacto, sino también tu paz. Porque el éxito sin coherencia siempre termina vacío, y la visibilidad sin propósito siempre termina agotando. Recuerda que el verdadero brillo no está en ser visto por todos, sino en ser recordado por transformar a alguien. El mercado de la opinión seguirá girando, cambiante, voraz, exigente. Pero tú puedes permanecer en el centro, firme, claro, auténtico, sin vender tu esencia a cambio de aplausos pasajeros. Porque al final, la atención se apaga, pero la verdad perdura. Y la única huella que realmente importa es la que deja el alma cuando habla con integridad.